¿Sabías que cuando los bebés nacen no tienen la capacidad para mantener su temperatura, que es de 36 a 37 grados? Por eso se crearon las termocunas. Si quieres saber cómo elaborar una, ven y acompáñanos. Los materiales que utilizamos para nuestro prototipo son los siguientes. Contamos con lo que es Espumaflex, la cual se lo eligió por su resistencia y por su aislamiento térmico. Luego contamos con lo que es la madera, la cual va a permitir que se forme una capa externa por encima del Espumaflex. Luego contamos con lo que es alucubón, la cual son paneles compuestos de aluminio, la cual está formada por dos láminas finas unidas a un núcleo de plástico. Luego contamos con lo que son las bombillas AC de 110 watts, la cual permite que se alcance el calor necesario en un área adecuada. Contamos con un ventilador de 12 voltios DC, la cual va a permitir que se mantenga una temperatura adecuada para el recién nacido. Esto va de la mano con los focos AC. Luego contamos con lo que es las boquillas, la cual permite unir la corriente con los focos. Y luego contamos con un visor de temperatura, la cual permite visualizar la temperatura actual del componente aislado. Con la explicación, voy a hablar sobre la transmisión de calor. Tenemos tres métodos para transmitir el calor: la radiación, conducción y convección. Ok, la radiación es por medio de los focos, que es nuestra principal fuente de calor. En la conducción tenemos todo el calor que ese foco nos está brindando, se va a transmitir por medio de las paredes internas y va a llegar a la recámara donde se encuentra el bebé. Y por último, la convección, que es toda la masa de aire caliente que va a estar en contacto con el bebé. Esta masa de aire caliente va a fluir por medio de los ventiladores. Con respecto a los cálculos termodinámicos, vamos a conocer la cantidad de energía necesaria para calentar cierta masa de aire, ¿verdad? Como podemos observar aquí, la termocuna cuenta con tres capas, la que es madera, Espumaflex y alucobón, ¿verdad? Como pueden observar aquí, el área total, temperatura tanto externa e interna, de 15 Kelvin, el volumen total de todo. Iniciando con conducción, tenemos un valor de 1.46 joules sobre segundos. Es la cantidad de energía que se va a requerir para calentar esta masa de aire por conducción. Cada cual con distintos grosores y con distintos K, que es el índice de permitividad de calor que cada uno de los materiales tiene. Luego con convección, ¿verdad? Utilizamos la constante del aire, ¿verdad? Con el área total y a su vez el delta T que existe tanto entre el exterior de la termocuna y su interior, con un valor de 162 joules sobre segundos. Con respecto a la radiación, la conducción de calor emitida por los focos, tenemos un valor aproximado de 2.5 por 10 al cubo joules sobre segundos, en el cual tiene que ver mucho el área de los focos, el área superficial de los focos y la temperatura a la cual estos focos se van a encontrar. Luego tenemos el cálculo de la cantidad de calor necesario, ¿verdad? Bueno, de energía necesaria para calentar una masa de aire de 1.33 calorías. Usamos aquí densidad con respecto a la densidad de la masa que en este caso es aire, con su volumen, con el coeficiente de calor específico del aire. Luego usamos la ley de enfriamiento de Newton para poder describir una función con respecto al tiempo, la cual nos dice cuál va a ser la temperatura cuando pase cierto tiempo, ¿verdad? Esta gráfica, esta función nos va a mostrar la gráfica de cuánto tiempo se va a enfriar la termocuna luego de que se haya calentado a su totalidad. Y finalmente lo que es el caudal del aire, que es generado por los ventiladores con un valor de 0.066 metros cúbicos sobre segundos. En nuestro circuito podemos observar varios materiales de lo que hemos usado. Iremos nombrando poco a poco cada uno de ellos. Para iniciar tenemos el regulador de voltaje, tendremos el OPAMP, resistores de diferentes ohmiajes,
LED que se lo puede observar, un LED amarillo, también un relé de 5 voltios. En la parte de acá también es un relé de 5 voltios, un transistor, un resistor, un switch, un potenciómetro, que es el cual nos ayudará próximamente a adelantarnos a un valor para poder probar, y un visor, el cual nos mostrará la temperatura, y mediante el switch, al cambiar, también nos mostrará el valor del potenciómetro. El regulador de voltaje que podemos observar aquí es el que nos ayudará a polarizar el sensor a 5 voltios, debido a que el mismo se puede llegar a quemar, ya que nuestra fuente está por acá abajo, es de 12 voltios. Podemos ver ahí. En esta cámara encontramos 2 bombillas, las cuales serán las que nos proporcionen el calor al área del bebé. También tenemos 2 ventiladores, el uno extrae calor y el otro ingresa aire, el cual nos va a ayudar a tener una temperatura próximamente controlada. En esta sección podemos observar el sensor de temperatura LM35, el cual, como ya se lo mencionó, va a estar regularizado directamente con el regulador de voltaje. Ya con los materiales, dentro tenemos 2 bombillas, por lo cual estarán conectadas en paralelo. Aquí podemos observar que la temperatura va en aumento hacia directamente la cámara del bebé, debido a que allí se encuentra el sensor. Ahora, nosotros tenemos un controlador también para las bombillas y no solo para los ventiladores que se encuentran en posiciones estratégicas. Las bombillas lo que harán es que cuando se encienda el ventilador que extrae el calor dentro de la cámara del bebé, automáticamente se apagarán. ¿Qué nos ayudará a hacer esto? Esto nos ayudará a que el bebé esté en una temperatura de 36 a 37 grados, es decir, va a tratar de mantenerse, que es la temperatura, como ya se había mencionado, del vientre materno. Ahorita el valor que estamos observando es el que está censando el LM35. Realmente vamos ahorita a cambiarlo para ver el proceso de que apaguen las bombillas, y vamos a cambiarlo al leer el valor del potenciómetro. En el potenciómetro vemos que está a una temperatura de 36.8.9. Si nosotros le bajamos, podemos observar que se apagaron las bombillas y automáticamente enciende el ventilador. Ahora vamos a explicar el funcionamiento de nuestro circuito, empezando por nuestro sensor de temperatura LM35, el cual va a enviar una señal hacia la parte amplificadora de nuestro pump. Cabe recalcar que tenemos milivoltios y nosotros queremos amplificar esa señal para pasar a nuestro proceso de comparación. Ahora, ¿cómo funciona el proceso de comparación? Para este proceso nosotros vamos a ayudarnos de un potenciómetro en el cual nosotros vamos a setear un valor de voltaje equivalente en grados centígrados, para que según eso me apague o me enciendan mis ventiladores y mis focos según la temperatura que yo setee. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Funciona como un comparador. Digamos que yo tenga aquí voltaje 1 y voltaje 2. Si el voltaje 1 es menor que el voltaje 2, no me va a permitir el paso de corriente hacia la base del transistor. Pero ahora, si el voltaje 1, bueno, cabe recalcar que es la señal que me envía mi sensor de temperatura ya amplificada. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Si el voltaje 1 es mayor que el voltaje 2, me va a permitir el flujo de corriente hacia la base del transistor. Cuando me llega corriente hacia la base de mi transistor, el transistor va a entrar en corto, ya que el transistor aquí en nuestro circuito está funcionando como un interruptor.
Cuando el transistor entre en corto, va a permitir que se cierre el circuito de la bobina de nuestro relé y nos envíe la señal con un LED. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se active la bobina de nuestro relé? Inicialmente, los ventiladores los tenemos conectados en el contacto normalmente cerrado, los ventiladores que se encargan de entregar calor a la termocuna. Se encuentran conectados en el contacto normalmente cerrado de nuestro relé. Pero cuando yo energizo la bobina, el contacto normalmente cerrado va a cambiar de posición hacia el contacto normalmente abierto, y en este caso se va a encender el ventilador que me saca la temperatura que se generaría en exceso al interior de nuestra termocuna. Ahora, de manera similar funciona nuestro circuito para los focos, que en este caso tenemos alimentados en corriente alterna a 110 voltios. Bueno, cabe mencionar que nuestros ventiladores son alimentados a 12 voltios VCC. Ahora, de igual manera, cuando yo permito el flujo de corriente por mi comparador, cuando el comparador, me permite el flujo de corriente, va a ir hacia la base de mi otro transistor, permitiendo igual que si es que ya energizo la base de mi transistor, va a permitir que la bobina enclave. Cuando la bobina enclave, inicialmente, nuestros focos están conectados en el contacto normalmente cerrado de nuestro relé. Por eso es que inicialmente están encendidos. Cuando yo recibo la señal de aquí, cuando me envía la señal de voltaje de aquí, viene hasta acá, hacia la base, y la base cuando la base recibe voltaje y corriente, lo que va a hacer es que el transistor va a entrar en corto. Igualmente acá nuestro transistor funciona como un interruptor. Cuando el transistor entra en corto, la bobina se va a energizar y va a cambiar de posición, y nuestros focos se van a apagar. ¿Qué es el que nosotros queremos? Cuando llega a la temperatura de 37 grados, los focos se apagan, el ventilador se encarga de sacar el calor en exceso, y de esa manera tratamos de mantener una temperatura óptima dentro de nuestra termocuna. Gracias.